Hola, muy buenos días a todos. Qué buena noticia estar en esta conferencia una vez más, a pesar de lo que ha significado estos 2 años para todos nosotros, bueno, para todo el mundo, la verdad. Es refrescante como poder juntarse con los colegas a conversar un rato de lo que hemos podido ir haciendo y las investigaciones que estamos trabajando. Bueno, mi nombre es Raúl Berríos, yo soy académico del Departamento de Administración de la Universidad de Santiago de Chile. Y hoy les traigo un estudio que hice hace, la verdad, un par de años atrás, un poco antes de la pandemia justamente, logré terminarlo, que tiene que ver con un modelo que yo llamo un modelo bimodal de reacciones emocionales a las tensiones de identidad. En particular, analizando el rol que tiene el aburrimiento y la frustración en las tensiones de identidad, ¿ya? Lo primero que me gustaría partir señalando es una frase de Schopenhauer que es un poco cruda, ¿cierto? Pero que inspira un poco también el propósito de este artículo, que dice algo así como que la vida oscila ida y vuelta como un péndulo entre dolor y aburrimiento. Y algo de eso también a veces tiene el trabajo. Por supuesto, a uno le gustaría que el trabajo fuera una experiencia en general gratificante, que nos entrega experiencias positivas, pero como bien sabemos, también hay un upside down, ¿cierto?, del trabajo, y a veces nos entrega situaciones que pueden ser bastante complejas y experiencias que son difíciles de manejar. Precisamente la teoría de las paradojas organizacionales intenta desentrañar un poco las contradicciones internas o que están actuando sobre las organizaciones. La teoría de las paradojas es una metateoría en lo que podríamos llamar la ciencia de la administración, que se aplica no tan solo a lo que pasa con las personas, que se le llama las microfundaciones de las paradojas organizacionales, sino que también a fenómenos globales como estrategia y operaciones. En este caso me focalizo principalmente en las microfundaciones, que tiene que ver con las reacciones de los individuos o los agentes cuando se encuentran con paradojas organizacionales, ¿ya? Y lo fundamental acá es que uno de los elementos centrales que se ha planteado en esta teoría a nivel de microfundaciones es que primariamente los individuos, los trabajadores, trabajadoras, reaccionan de manera emocional frente a una paradoja organizacional, ¿ya? Lewis en el 2000, que sentó un poco las bases de lo que pueden ser las paradojas organizacionales y en particular de las microfundaciones, plantea que hay 4 tipos generales. Después esto se ha ampliado con las mezclas de ambas, pero en esencia son 4 las que se han definido. Paradojas de aprendizaje, de desempeño, organizativas y de pertenencia o de identidad, ¿ya? En particular acá me voy a concentrar en las paradojas de identidad porque claramente uno de los elementos centrales, como dice Howard Weiss, ¿cierto?, tiene que ver con cómo es que el trabajo nos entrega identidad, ¿ya? Y tiene que ver con eso, ¿cierto? Con una especie de misfit o desacople entre mi identidad y lo que la organización está tratando de imprimir. Y cómo eso impide o dificulta la realización de objetivos importantes en el contexto organizacional, ¿ya? Ahora, lo interesante de esto es que cuando uno examina un poco esta afirmación de que los individuos reaccionan primariamente como una respuesta emocional frente a las paradojas organizacionales, lo que encontramos es evidencia bastante desparramada, ¿cierto? Bastante poco conclusiva y bien inespecífica sobre esto, ¿ya? Por ejemplo, hay aproximaciones psicodinámicas para entender ese componente que apuntan principalmente al rol de la ansiedad, ¿ya? Sin embargo, lo que yo intento hacer acá es tratar de instalar un poco teoría de emociones básicas, ¿cierto? Para poder entender efectivamente cuáles son las reacciones emocionales que uno podría teóricamente esperar cuando está enfrentándose a una tensión de identidad, ¿ya? Y para eso tomo como referencia el Meaning and Attentional Components Model, que es de Westgate y colaboradores, ¿ya? Que básicamente lo que plantea, utilizando una lógica funcional de las emociones como información, ¿cierto?, es que las emociones lo que hacen es canalizar algo así como esfuerzos poco exitosos para involucrarse con objetivos relacionados a la tarea o con objetivos relacionados a mi trabajo, ¿ya? Algo interesante que plantea este modelo y que también aparece en algunas formulaciones en el área de la administración, que esto es propiamente el área de la ciencia de la emoción, es que aburrimiento y frustración están relacionados, ¿ya? En el sentido de que ambas reacciones emocionales conciernen a la realización de un objetivo. En un caso, para el aburrimiento, hay un desenganche de un objetivo significativo, mientras que en el caso de la frustración
hay una especie de bloqueo u obstáculo para poder cumplirlo, ¿ya? Entonces, en ocasiones, cuando los individuos están manejando situaciones complejas, ¿cierto? Y se encuentran con situaciones que son incongruentes con su objetivo, ¿ya? Van a experimentar generalmente aburrimiento, ¿ya? Y eso genera un desenganche, si uno lo quiere ver desde la teoría clásica de objetivo. Mientras que cuando las demandas son complejas y son percibidas como un bloqueo, van a experimentar frustración, ¿ya? La evidencia muestra que efectivamente el aburrimiento también está relacionado a la distracción y el disengagement, ¿ya? De las actividades laborales. Y lo fundamental acá, ¿ya? Es que de alguna forma nosotros sabemos que frustración y aburrimiento están relacionados y que de alguna forma no es verosímil pensar que la ansiedad es la canalización primaria frente a tensiones de identidad. ¿Por qué? Porque básicamente las tensiones de identidad tienen que ver con algo que me concierne a mí, que es importante, que debiera ser significativo o al menos relevante, de manera que está relacionado a un objetivo, una meta. Por lo tanto, no es razonable desde el punto de vista teórico que la ansiedad sea la consecuencia primaria de las tensiones de identidad. No así en el caso del aburrimiento y la frustración. Por lo tanto, por eso es que se plantea en primer lugar que estas sean dos consecuencias previsibles de las tensiones de identidad. ¿Ya? Entonces, el primer objetivo de este estudio tiene que ver principalmente con poder estimar si efectivamente las tensiones de identidad generan comparativamente más aburrimiento y frustración comparado con otros tipos de tensiones, es decir, de aprendizaje, organizativa y de desempeño, ¿ya? Y al mismo tiempo tratar de anticipar cómo es que estos distintos canales, vamos a decirlo así, el canal de aburrimiento, que yo llamo un canal de disengagement, y el canal de frustración, que yo llamo el canal de overengagement, ¿sí? Van generando consecuencias particulares que moldean lo que en la literatura de paradojas organizacionales se llaman microdinámicas, ¿ya? En particular, ¿qué tipo de microdinámicas? Sobre el enganche con demandas laborales y con la capacidad a su vez de desengancharse del trabajo, es decir, relajarse, por ejemplo, desengancharse del trabajo o involucrarse en las demandas del trabajo, ¿ya? Por un caso, por supuesto, uno espera que en el caso del aburrimiento haya un menor enganche o más desenganche de las tareas, mientras que haya más detachment de parte del trabajador con sus tareas o con su trabajo en los momentos en que tiene ocio. Mientras que en el caso de la frustración, uno debiera esperar exactamente lo contrario. Es decir, que de alguna forma la frustración genera un overengagement, hay más asociación con las demandas y mayor dificultad para desengancharse, ¿ya? Ese es el modelo general que se intentó testear, ¿ya? Para este efecto se tomó una muestra de 835 empleados, 328 mujeres, 500, hombres, perdón, 500 mujeres, dos marcaron como otros, en dos contextos culturales distintos, en Reino Unido y en Chile, ¿ya? Utilizamos Prolific para poder levantar datos en Reino Unido y solicitamos apoyo al Center for Experimental Social Science de la Universidad de Santiago y la Universidad de Oxford en Chile para poder recolectar información, ¿ya? La mezcla de estos dos países, sin embargo, mantuvo características básicas respecto a las características de los trabajadores, ¿ya? Todos tenían que ser trabajadores activos, ¿ya? Con un grado universitario o un nivel equivalente, técnico, ¿ya? Con lo que se observó también que en general tenían aproximadamente 11 años de experiencia y una media de 35 años de edad, ¿ya? La mayoría de los participantes estaban en los segmentos medios de ingreso, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos en términos de las medidas? En el tiempo 1 aplicamos el Experience Intention Scale, que es una escala desarrollada por Mirren Spector en el 2018 para medir tensiones en general. Pero como acá lo que nos interesa es un enfoque específico y comparado para poder ver efectivamente la contribución diferencial de las tensiones sobre aburrimiento y frustración, trabajamos y desarrollamos una nueva escala, que fue validada, de hecho, en el contexto de este mismo artículo también, que nosotros llamamos, o que llamé el Experience in Types of Tension Scale, ¿ya? Que se basó justamente en lo que hizo también Mirren Spector en el 2018. Para medir frustración, utilizamos la escala de aburrimiento de Reiseger, y para medir frustración, la escala de Peters y O'Connor, ¿ya? En el tiempo 2, para poder separar y modelar un poco esto de la manera más adecuada posible, tratando de prevenir algunos efectos de varianza compartida,
medimos el Job Crafting Scale, que para muchos de nosotros es bastante familiar, son 21 ítems con 4 dimensiones. Particularmente me interesaban las dimensiones que no tenían que ver con resources, sino que más bien con enganche con la tarea. Y también se administró el Recovery Experiencing Questionnaire, que es de Sonnet Fritz, que tiene 16 ítems con 4 dimensiones, y en este caso las hipótesis estaban más bien centradas en relaxation, ¿cierto? Y disengagement, que eran las que justamente eran las que importaba evaluar, ¿ya? Todas estas escalas fueron validadas, incluida también la escala nueva que se desarrolló, con bastantes buenos resultados comparados en Chile y en Inglaterra, equivalentes desde el punto de vista factorial, y también relacionada con la escala que existía ante Mirror Inspector, ¿ya? Los resultados, perdón, en primer término, lo primero que intentábamos hacer, ¿cierto?, era ver que efectivamente aburrimiento y frustración eran dos consecuencias específicas y particulares de las tensiones de identidad, ¿ya? Obviamente en ambos países, ¿ya? Y también mezclando las dos culturas, ¿ya? Y en este caso se confirma de manera bastante clara aquello. Ustedes pueden ver en esta tabla que efectivamente las tensiones de identidad en todos los modelos en Chile y en Inglaterra, el modelo 2 es el modelo con todas las covariantes demográficas y laborales, efectivamente se mantiene estable ese efecto, ¿ya? Los efectos significativos que ustedes ven acá marcados con un asterisco están a un valor P menor a 0.005 para adherir un poco a las condiciones de reproducibilidad de la ciencia que se ha cuestionado en los últimos años, de manera que son resultados bastante robustos desde ese punto de vista, con equivalencia también a factores bayesianos para poder dar una estimación más precisa. Si ustedes ven, los tamaños de efecto también son nada despreciables en este caso, ¿ya? De manera que es un dato bien interesante. Al combinar los dos países también se obtienen los mismos resultados. Hay algunos resultados que se salen un poco de lo que se hubiera esperado, particular en las tensiones de desempeño, en donde solo en Inglaterra se observó que las tensiones de desempeño disminuían el aburrimiento, pero es particular solamente del Reino Unido en este caso. Que valdría la pena quizás conversar un poco de por qué pasa aquello. Y la escala de tensiones general, ¿cierto?, que no distingue entre tipos de tensiones, no tiene ningún efecto sobre aburrimiento y frustración, salvo en el caso de aburrimiento en donde se observa un efecto. Sin embargo, consistentemente observamos que efectivamente las tensiones de identidad generan particularmente tensiones, aburrimiento y frustración en ambos países, ¿ya? Respecto del modelo que intenta estimar el efecto que tiene sobre las demandas, ¿cierto? Lo que podemos ver de nuevo, hay cierta consistencia. Social resources y structural resources no tiene un efecto muy marcado, ¿ya? De manera que no era más o menos lo que yo estaba hipotetizando. En este caso, lo que más hipotetizábamos era que efectivamente el aburrimiento debería reducir los desafíos, ¿ya? El involucramiento con desafíos del puesto de trabajo y disminuir el hindrance o less hindrance, como está formulado en esta escala, o aumentarlo en este caso, ¿verdad? Y eso se confirma bastante bien. ¿Ya? Efectivamente, mientras más aburridas están las personas en presencia de tensiones de identidad, los desafíos disminuyen y aumenta la desvinculación con el hindrance, ¿ya? Y por otro lado, frustración, ocurre algo exactamente al revés, con la diferencia de que no se observa el efecto sobre los desafíos, ¿ya? Sin embargo, lo que nos interesa acá es la mediación total, ¿cierto? Cómo es que tensiones de identidad y la relación con crafting, ¿cierto?, está mediada por aburrimiento, frustración. Y en este caso se hizo una mediación con bootstrapping, todos estos son modelos estructurales, en donde se observó que efectivamente había un efecto indirecto que era estadísticamente significativo, de nuevo al 0.005, para poder entregar mayor robustez a los resultados, en donde claramente aburrimiento mediaba la relación entre tensiones de identidad y el desafío y también les hindrance. El efecto contrario se observaba en el caso de frustración con desafío, ¿ya? Si ustedes observan acá, la comparación entre países no es estadísticamente significativa en ninguno de los casos, de manera que el modelo es equivalente en ambos países. Y respecto del otro modelo... Perfecto, termino. Respecto de la segunda tanda de hipótesis, ¿cierto?, que tenía que ver con desapego y relajo, también se observó lo mismo. Interesantemente, se confirmó de nuevo que efectivamente, mientras más frustración,
era más difícil desapegarse del trabajo y relajarse, de manera que se confirma esta idea de que hay como un ciclo de over-engagement cuando hay tensiones de identidad y frustración. Mientras que en el caso de las tensiones de identidad generando aburrimiento, se produce más detachment y más relajo. De nuevo, las mediaciones en ambos países con las comparaciones respectivas demuestran que efectivamente los efectos indirectos son estadísticamente significativos con el nivel de significación reportado. En términos finales, ¿cierto? Este es el una de las primeras aproximaciones más comprensivas para entender cómo es que las paradojas organizacionales generan reacciones emocionales y esto a su vez consecuencias para los individuos en su trabajo o la vida cotidiana, ¿ya? La evidencia de los dos países es comparable y está transvalidada con indicadores bastante comunes en ambas culturas. El lapso entre las medidas ayuda a direccionar un poco el problema de la varianza compartida. Sin embargo, hay algunas limitaciones respecto a la naturaleza emocional de las variables que se midieron y cómo es que esto se puede reproducir en una situación más extendida en el tiempo o un poco más válida ecológicamente hablando, ¿ya? Eso, muchas gracias. Agradecimientos especiales a Fondesit, quien financió esta investigación. Dudas, consultas, comentarios. Yo tengo una pregunta. Héctor. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Hola, Héctor. Oye, me surgió al tiro tu otro campo de interés. ¿Dónde están las emociones mixtas acá? En este estudio no la medimos, pero sí hay otro estudio que de hecho hicimos con Lío, que está aquí presente, que fue un estudio de diario con una muestra de trabajadores chilenos en donde incluimos emociones mixtas. Ahora, teóricamente, las tensiones de identidad no deberían anticipar la presencia de emociones mixtas. Sin embargo, hay otro tipo de tensiones en donde uno debiera anticipar que hay emociones complejas. Por ejemplo, las tensiones de aprendizaje debieran teóricamente esperarse que generan más situaciones de emociones complejas, producto de que efectivamente están en juego como objetivos o metas que pueden considerarse contrapuestas. Por ejemplo, aprender un nuevo software versus dejar de utilizar un software que yo en el trabajo manejaba súper bien. Como de alguna forma uno podría pensar ahí, que lo que se pone en juego ahí es la esperanza de tener una herramienta nueva versus el miedo de dejar algo que yo manejaba bien. De manera que yo creo que hay otro tipo de tensiones que no hemos explorado suficientemente bien todavía, en donde es probable esperar que hayan emociones complejas en juego. Teóricamente al menos no me parecía que para las tensiones de identidad fuera el caso. Habría que de todas maneras testearlo en este estudio que está a la Whiteside de poder analizarse con más detalle y ver si efectivamente tienen un papel en otro tipo de tensiones además. Pero claramente es un desafío que está pendiente y que todavía me motiva. Y tú mencionabas en la parte de la discusión que había alguna pregunta, reflexiones o comprensión acerca de la naturaleza emocional del modelo o algo así. Tiene que ver como con variables dependientes quizás, ¿no? Que no fueron exactamente estados de ánimo, emociones. Claro, tiene que ver con dos cuestiones. Lo primero es lo que tú mencionas, que efectivamente la escala de aburrimiento y la escala de frustración no son medidas emocionales. Uno podría decir que son como actitudinales incluso. Se podría cuestionar la naturaleza emocional de esa variable. No obstante, las actitudes también tienen un componente afectivo, de manera que es debatible. Y por otro lado, además, lo ideal hubiera sido medir emociones como generalmente nosotros medimos emociones, ¿cierto? Con adjetivos emocionales, preguntando por ciertos episodios específicos de tiempo para poder distinguir lo que es una reacción emocional propiamente tal de lo que podría ser un afecto o un estado del ánimo. En ese sentido, lo ideal o el mejor estudio podría haber sido medir específicamente después de un episodio de tensión de identidad cuál era la reacción emocional que estaba suscitando en esa persona en ese instante, pero por razones metodológicas no fue posible. Se ve sólido, así que gracias. Bueno, Raúl, oye, una pregunta que siempre me surge cuando veo una comparación de resultados entre distintos países es qué es lo que llevó o qué es lo que hizo pensar a los investigadores que podían surgir diferencias entre los modelos entre ambos casos. En el caso de ustedes,
¿Por qué pensaban que podía haber diferencias en los modelos en ambas muestras? Principalmente por... Perdón, que tengo un poquito más la conexión. Creo que alcancé a escuchar todo. Si me faltó una parte, me disculpan. Principalmente las diferencias en las condiciones de trabajo. Bueno, yo estudié en Inglaterra, a mí me consta que en general las condiciones de trabajo de los empleados en Inglaterra tienden a ser más protectivas o más protectoras del trabajador comparados con Chile, en términos de salario, en términos de condiciones básicas de seguridad social, etc. De manera que uno podría pensar que es una mera especulación, ¿cierto? Que podría ser el caso que en sociedades que tienen sistemas de seguridad laboral más precarios, como por ejemplo en Chile, efectivamente los niveles de tensiones fueran mucho mayores, muchas más las paradojas, muchas más las contradicciones a las que puede estar sometido un trabajador promedio, comparado con una sociedad en donde hay un sistema de seguridad social y del trabajador un poco más robusto. De manera que por eso quisimos comparar con una sociedad que tuviera un sistema de protección social de una mayor envergadura, para ver si efectivamente había diferencias primero en los niveles generales de tensión que se experimentan en ambos países, y segundo, si esto tiene un impacto, por ejemplo, en el relajo. En Inglaterra la gente termina a trabajar a las 4 o 5 de la tarde, en Chile la mayoría de las personas terminan a trabajar a las 6, 7 de la tarde, más las horas que se demora commuting o viajando a sus casas. Entonces eso podría tener, por ejemplo, un efecto en la escala de Sonnentag de relajo, digamos, en las horas libres. Entonces por eso era relevante comparar con otra sociedad. Y la tercera razón yo diría que es sumamente práctica, y es que en general lamentablemente los journals todavía tienden a ser un poco reticentes a la evidencia que viene de países que ellos consideran menos desarrollados y que a veces claramente tiene algunos sesgos que yo creo que son completamente injustificados respecto del tipo de trabajador que uno encuentra en un país como Chile.